Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda que estamos en Telegram. Encontrarás más información en la descripción. Y no olvides darle like a este programa para que esta plataforma lo recomiende a otros maestros. Por otra parte, los autores de la lección continuaron analizando la historia de José y aplicándola al descanso en Cristo. En esta ocasión se enfocaron en las bendiciones que produce el perdón, tanto para quien lo otorga como para quien lo recibe. ¿Estás listo para influir en tus alumnos de tal manera que los ayudes a experimentar uno de los alivios más extraordinarios de sus vidas? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las páginas 84 a 87 contienen las extraordinarias ayudas que el pastor Mark Finley ha dejado para los maestros de escuela sabática. No dejes de revisarlas y compartir con tus alumnos aquellas cosas que sabes que serán de bendición para cada uno de ellos. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Con una pregunta abierta que estimule la reflexión de tu clase, podrás ganarte su atención e interesarlos desde el comienzo en el repaso. Anímate a crear una. La siguiente es solo un ejemplo. Muchas veces se nos ha repetido que debemos perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Sin embargo, ¿a quién beneficia más el perdón? ¿A quién lo da o a quién lo recibe? Pues este repaso intentará aclararlo. Y sin decir nada más, deja a tus alumnos pensando en esto y pasa a la sección siguiente. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Yo dividiría esta parte en los siguientes 3 puntos. Primero, el origen del perdón. Como mencionamos hace poco, la lección de esta semana continúa con la historia de José. Y la razón es que en ella se ilustra de manera magistral un aspecto que nos permite entrar en el reposo de Dios, el perdón. No hay manera de encontrar descanso en Cristo sin que éste juegue un papel fundamental. Incluso la mayoría de nosotros entendemos que cuando el Señor dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, de alguna manera lo que nos está ofreciendo es perdón, ya que nada pesa más que una conciencia culpable. ¿Cómo comienza el proceso del perdón? Esto es un asunto realmente difícil de definir desde el punto de vista humano porque es un camino de doble vía, ya que es algo que se da en el caso de la víctima y que se recibe cuando se es el victimario. Por eso es tan importante la lección de esta semana. Te invito a que leas a tu clase Génesis capítulo 42, versículos 21 al 24 y después de eso preguntes 2 cosas. ¿Por qué salió José a llorar a solas? ¿Y qué estaban experimentando sus hermanos? El texto declara, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Sin duda alguna estos versículos son muy conmovedores. Nos muestran que el mal realizado por los hermanos de José los había tenido durante 2 décadas sumidos en la angustia. La razón es que, a diferencia de la mayoría de las personas de esa época, ellos conocían al Dios verdadero y sus malas acciones
atormentaban sus conciencias. No podían olvidar el llanto suplicante y la mirada impotente de su propio hermano, a quien le habían arruinado la vida por celos infantiles y ridículos. Aunque habían pasado 20 años, no tenían paz. Su corazón no había experimentado descanso. Necesitaban desesperadamente salir de sus mentiras y ponerse a cuenta con Dios, su hermano, su padre y la vida, ya que todo lo malo que les sucedía lo atribuían a ese acto malvado de su parte. Por otro lado, el texto relata que José escuchaba de cerca la conversación que ellos tienen porque pensaron que él era un egipcio que no entendía el idioma hebreo, ya que durante todo el tiempo habían hablado con él por medio de un intérprete. Además, su apariencia era la del poderoso gobernador del imperio de las pirámides. En esa conversación, él puede ver cómo ellos se inculpan por su maldad y comienza a sospechar que posiblemente estaban verdaderamente arrepentidos. Por eso sale a llorar solo, porque eran su sangre, su familia, sus hermanos, y además parecían estar arrepentidos de lo que hicieron. Aunque piensa en su padre, en Benjamín, su hermano, y quiere saber noticias de su tierra, su llanto se origina principalmente al escuchar de labios de ellos declarar: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aunque necesitaba estar seguro de la veracidad del arrepentimiento de ellos, José ya había perdonado a sus hermanos mucho antes de que aparecieran en Egipto en busca de alimento. Si no hubiera sido así, jamás habría podido mantener relaciones sanas con Potifar, el carcelero y el faraón mismo. Un corazón arruinado por el odio lo habría convertido en un renegado que se la pasaría acusando a todos, incluso a Dios, por sus desgracias. Sin embargo, un alma limpia como la suya se supo liberar de la esclavitud de un resentimiento antes de que éste lo envenenara. Así que el perdón que produce descanso surge antes que lo pidan. Si miramos el caso de Cristo, Él lo ofreció en el mismo momento en que lo crucificaban. Esto implica que el perdón tiene su origen en Dios, porque Él fue el primer ofendido, tanto en la rebelión de Lucifer como en la de Adán y Eva. Y su tendencia siempre fue en dirección a hacer las paces. Si nosotros perdonamos es sencillamente porque aprendimos a hacerlo gracias al ejemplo de aquel que estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar para salvarnos. La pregunta entonces es, ¿en qué momento debemos poner a disposición el perdón? Pues sencillamente antes de que el resentimiento nos cause más daño que el infligido por el que nos está lastimando. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando las heridas son muy profundas, se requiere ser reiterativo al perdonar. Después de todo, nuestra naturaleza caída no es algo con lo que se lidia fácilmente y ésta se resiste a olvidar el agravio. Algo que quiero remarcar es que el perdón es un acto intencional de la víctima, no algo que sucede por casualidad o que viene naturalmente. Es una decisión que proviene del ejercicio del libre albedrío, porque es el mejor camino cuando de salud espiritual y emocional se trata. En muchas ocasiones jamás se solicita el perdón, y si esperamos a que esto suceda, nos quedaremos con una herida abierta durante toda nuestra vida. Tristemente hay muchas personas que celebran aniversarios al dolor. Hay quienes dicen cosas como: hace 20 años no le hablo a fulano porque él me hizo tal o tal cosa. Lo lamentable del asunto es que posiblemente ese fulano ni se acuerda de la situación, pero nosotros la mantenemos viva en nuestra mente. Es como si alguien nos hubiera enterrado un puñal y nosotros, en lugar de sacarlo para que la herida sane, lo mantenemos en el cuerpo y lo removemos de tanto en tanto para que no se nos olvide cuánto nos dolió. Algo como eso infecta y termina ocasionando la muerte, pero sacarnos esa dolorosa daga traerá sanidad y restauración prontamente. Así que el proceso del perdón tiene su origen en Dios, quien nos da la disposición a darlo, a tomar la decisión de ofrecerlo sin esperar a que nos lo pidan, reiterarlo si es necesario y permitir así que Él nos sane de todo el mal que nos hicieron. Por otro lado, si soy el que hizo el daño, debo ser consciente de ello, arrepentirme y confesar el hecho.
pedir perdón y restituir en la medida de lo posible a quien causé dolor. Dicho esto, te invito a que vayamos al punto siguiente, las bendiciones del perdón. Aunque a primera vista pareciera que el perdón solo beneficia al que lo recibe, la verdad es mucho más profunda que eso, porque posiblemente es más beneficioso para la víctima que para el victimario. El libro Comentario de la Lección menciona que los sobrevivientes del Holocausto nazi siguieron dos caminos. Unos que no pudieron adaptarse a la vida de nuevo y murieron pocos años después, y otros que no solo sobrevivieron, sino que además prosperaron. Según los estudios sobre estos últimos, el factor común en todos los casos fue la disposición que tenían a perdonar. Invita a tu clase a leer Génesis capítulo 50, versos 15 al 21, y luego pregunta, ¿quién parece haber sido más beneficiado en esta historia? El texto dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. La lectura indica que los hermanos de José, después de muchos años, continuaban atemorizados y posiblemente sintiéndose culpables. Por su parte, José pudo vivir sin resentimientos y estableció buenas relaciones porque su alma estaba en paz. Nota cómo el texto dice que José lloró mientras hablaban, en señal de afecto sincero y amor verdadero. También indica que él mismo los consoló, los quiso liberar del temor y prometió que los sustentaría a ellos y a sus hijos. Qué maravilloso es el perdón que Dios nos enseña a ofrecer. No solo nos da paz y descanso, sino que nos asemeja al Señor en carácter, algo que es, en esencia, la parte final del plan de salvación. Restituirnos a la imagen y semejanza de nuestro Creador y Redentor. Pero hay algo más. Dentro de los beneficios del perdón no solo encontramos la paz, la estabilidad emocional para mantener buenas relaciones, la capacidad de amar sinceramente y la semejanza a Dios en carácter, sino también el obtener la perspectiva correcta de la vida. Nota que José no les dice a sus hermanos que ellos no hicieron nada malo o que todo estaba bien. Al contrario, les asegura que aunque ellos pensaron mal contra él, Dios lo encaminó para bien, para mantener en vida mucho pueblo. Es decir, estaba diciendo que el Señor está al control, que aunque el enemigo los usó para hacerle daño, el Todopoderoso tenía un plan para su vida, manifestado tempranamente mediante los sueños en su niñez. Y ese plan lo cumplió a pesar de todo. El perdón nos permite levantarnos del polvo y contemplarlo todo desde la perspectiva del Altísimo. No se trataba de José y de sus malvados hermanos, sino del plan divino para que la línea mesiánica permaneciera a salvo en medio de la mayor hambruna de aquella época. Y lo más hermoso, el Señor salvó a los malos usando a su propia víctima. ¿No te parece algo muy similar a lo que sucedió en el Calvario? Después de 17 años viviendo en Egipto, los hijos mayores de Jacob todavía se sentían culpables a pesar de habérseles asegurado y evidenciado el perdón. Pero José vivió esos mismos años con la tranquilidad de quien no guarda rencores. Para mí está totalmente claro. El más beneficiado del perdón es quien lo da, en una proporción en realidad mucho mayor que el que lo recibe. Es por eso que el Salvador nos enseña a otorgarlo. Pero pasemos al punto final, la degradación del perdón. Satanás se caracteriza por falsificar y adulterar todo lo bueno que Dios ha hecho. Él busca engañar a todos los creyentes con el fin de que tomen sus imitaciones baratas como el producto genuino que el Señor dejó. Por ejemplo, suplanta la fe con la presunción, el amor con la infatuación,
degrada la lealtad hasta convertirla en alcahuetería y la confianza la convierte en permisividad. Pues lo mismo hace con el perdón, drena su esencia hasta convertirlo en la justificación para el abuso y el maltrato. Muchos han sido engañados porque se ha estado usando la religión y la Biblia para convencer a la gente que es una virtud soportar en silencio la maldad, los atropellos y la injusticia, llamando falsamente a esto bajo el nombre de perdón. Pídele a un miembro de tu clase que lea Isaías capítulo 5, versículo 20 y luego pregunta, ¿cuál es el peligro de llamar algo de manera equivocada? El texto nos dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A la luz de esta declaración bíblica, confundir las cosas llamándolas como no son trae una exclamación de lamento y dolor por parte de Dios, lo que nos hace concluir que algo está en grave peligro. Debido al interés divino en la salvación del pecador, lo más seguro en este caso es que esta, es decir, la salvación, se encuentra en riesgo. Por lo tanto, confundir el perdón con una justificación del abuso y el maltrato pone tanto a la víctima como al victimario en el amargo camino de la perdición. Resalta frente a tu clase que perdonar no es aceptar que otros nos causen daño sin hacer nada. Aclara esto invitando a todos a abrir sus Biblias en Juan 18, 22 y 23. Lee el texto y pregunta, ¿qué hizo el Señor frente al abuso injusto? El texto declara, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Como sabemos, no ha habido nadie en esta tierra con una mayor disposición a perdonar que nuestro Salvador. Aún en la cruz lo demostró, pidiendo al Padre que indultara a sus verdugos porque no sabían lo que estaban haciendo. Pero paradójicamente, frente al matoneo de uno de los alguaciles en su juicio, se manifestó de manera clara, haciéndole saber que estaba abusando. Es decir, el Señor no se ciega ante la arbitrariedad justificando al malvado. Él está dispuesto a perdonar, pero llama las cosas como en realidad son. Como seguidores de Cristo, no podemos justificar la injusticia. Sería anticristiano decirle a una mujer o unos niños maltratados que permitan que los sigan dañando porque por ser cristianos deben ser perdonadores. Si bien es cierto que nuestra inclinación debiera ser a no guardar rencores, enseñar que el silencio y la inacción frente al mal es algo virtuoso, solo logra que las fuerzas del mal se fortalezcan. Por tanto, nuestra labor como iglesia es la de proteger al indefenso, ayudarlo a sanar, pero nunca exponerlo innecesariamente. Esto sería degradar el concepto divino del perdón en beneficio del Padre de toda maldad. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora realicemos nuestra actividad de aplicación. Plantea a tu clase los siguientes escenarios y hablen al respecto. Primero, imagina que en tu iglesia hay dos hermanos que llevan distanciados algún tiempo por cierta diferencia entre ambos. ¿Cómo podrías ayudar a despertar en ellos la inclinación a perdonar? Segundo, supón que un familiar tuyo te confiesa que no puede dejar de odiar a su padre ya fallecido porque lo maltrató cruelmente toda su vida. ¿Cómo lo ayudarías a sanar emocionalmente a partir de la decisión de perdonar? Finalmente, imagina que una hermana te dice que su esposo incrédulo la ha maltratado cruelmente por mucho tiempo, tanto a ella como a sus hijos, pero que en las ocasiones en que ella decidió salir de esa situación abusiva, los hermanos de la iglesia la han convencido de no hacerlo porque su supuesto deber como cristiana es perdonar y soportar para darle un buen testimonio. ¿Cómo ayudarías tanto a esa dama como a aquellos miembros de iglesia a entender cuál es la voluntad de Dios al respecto? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana.
Esta es la asignación para la semana. Proponle a tus alumnos que hagan una lista privada de las personas a quienes deban perdonar, aunque ellos nunca hayan estado interesados en eso. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La historia de José nos enseña que el perdón beneficia mucho más a quien lo da que a quien lo recibe, porque lo deja en un estado de paz que le permite reconstruir la vida y prosperar en todo sentido. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Me alegra mucho que eres de los que siguen yendo a compartir esperanza, porque sabes que Cristo viene pronto. Te espero la próxima semana.